Bien, chicos, ahora veremos la regla del trapecio, que en esencia viene siendo muy similar a lo que hicimos con las sumas de Riemann, en la cual dividimos el área bajo la función o la zona del intervalo en rectángulos de la misma anchura. Ahora, en lugar de rectángulos, lo que vamos a usar son trapecios, que viene siendo toda esta zona que tengo marcada aquí. Vamos a girarlo para que lo visualices. Entonces visualiza ese trapecio número 1 que tengo en esta zona, girándolo hacia la derecha, de manera que queda acostado sobre este lado que viene marcado aquí, ¿sí? Entonces, si lo vemos así, ya parece un trapecio, ¿no? Donde tenemos una base mayor, una base menor y cierta altura, ¿sí? Esta sería la forma de nuestra figura. Ahora recordemos cómo podemos determinar el área de un trapecio. Recordemos la fórmula que ven ustedes desde primaria. La fórmula me dice que el área del trapecio es igual a la base mayor más base menor por altura sobre 2. Entonces nos vamos a basar en esta fórmula para generar lo que viene siendo la suma de todas las áreas de los trapecios. De manera que, ¿a qué nos estamos refiriendo con base mayor? A este lado. Base menor viene siendo este lado y la altura este lado. ¿Sale? Si lo visualizamos acá derecho o enderezando la figura, esta zona de aquí viene siendo la altura del trapecio. Esta de acá vendría siendo la base mayor y esta de aquí viene siendo la base menor, ¿sí? De esta manera, en lugar de referirme a la base menor, voy a evaluar mi función cuando x tiene esta coordenada que viene siendo x0, ¿sí? Es decir, voy a obtener el valor, esta altura, digámoslo así, esta base menor, la obtengo con f de x0. F, la función evaluada en x0. Y, por otro lado, la base mayor va a estar, o la voy a obtener, evaluando mi función cuando x tengo x1, ¿sí? Y por último, esta zona de aquí, la altura, es lo que nosotros en sumas de Riemann conocíamos como delta x, que era la base de los rectángulos. Vamos a seguir usando ese término de delta x, pero pues nos estaremos refiriendo a la altura del rectángulo. De esta manera, la fórmula para calcular el área del trapecio quedaría expresada más bien en términos de f de x y delta x. Es decir, en lugar de altura, uso delta de x, como les había dicho. En lugar de base mayor, va a ser f de x0, base menor, f de x1. Esto sería únicamente para el trapecio número 1. Cuando trabajemos con el trapecio número 2, pues las coordenadas de referencia en los extremos o en las bases van a ser diferentes. Y aquí les muestro una serie de fórmulas para calcular el área de el trapecio 1 que ya analizamos, el trapecio 2, 3, etcétera, hasta llegar al trapecio N o el último trapecio. Bueno, ahora, si analizamos aquí, ¿qué diferencia hay? Pues para este trapecio 2, la base mayor, aunque sea más pequeña, la vamos a tomar siempre como la coordenada del lado derecho y la coordenada del lado izquierdo, la menor, ¿sí? Entonces, la voy a obtener evaluando mi función de x1, ¿sí? Esta es mi coordenada de referencia para la base menor. Para la base mayor, mi coordenada de referencia va a ser x2, entonces por eso tengo la función evaluada en x2. La altura, quedamos que sigue siendo la misma anchura para todos los trapecios. Entonces lo represento con delta x. Sabemos que es la altura del trapecio, pero siempre usamos delta x. Y bueno, de esta manera sería similar para el resto de los trapecios. Entonces, de manera abreviada, la fórmula
que me representa la regla del trapecio viene siendo esta de aquí, ¿sí? El área o la suma de todas las áreas de trapecios se representa con una sumatoria que va con mi contador I desde 1 hasta n. Aquí vamos a utilizar el mismo significado de la I. La I viene representando el trapecio, cada trapecio, ¿no? Cuando I vale 1, estoy refiriéndome al trapecio 1. I vale 2, trapecio 2. I vale 3, trapecio 3. ¿Sí? Es mi contador. Ahora, queda representado de esta manera. Voy a hacer una sumatoria de esta expresión que viene siendo la fórmula para calcular el área de cualquier trapecio. Entonces, cada vez que vaya cambiando mi contador, se va a ir actualizando esta información para cada uno de los trapecios correspondientes. Si yo lo desgloso, quedaría de esta manera. Este viene siendo la fórmula del área para el trapecio 1. Este de acá, el área del trapecio 2, y así continuamos sucesivamente hasta determinar el área del trapecio n. Recordemos que n representa el total de trapecios, ¿no? Anteriormente con la suma de Riemann, n era el total de rectángulos, ahora es trapecios. Por último, comentarles que esto se puede simplificar matemáticamente para que no quede tan extensa mi fórmula, como se los voy a presentar a continuación. Quedaría de esta manera. Hay un proceso matemático para hacer esa simplificación que por cuestiones de tiempo esta parte no la vamos a saltar, la vamos a obviar, pero de manera abreviada nosotros podemos expresar o usar la fórmula así como está presentada mi expresión aquí abajo, ¿no? Un medio de mi primer función evaluada en x0, después x1, x2, x3, hasta llegar a xn, y aquí también tomo un medio. Todas esas funciones evaluadas, o los valores de la función evaluada, lo multiplico por delta x al final. Ustedes decidan aquí qué método se les hace más práctico, si usar esta forma abreviada o ir determinando el área de cada trapecio de manera independiente y después sumar. Y ya nada más para concluir, daremos un pequeño repaso de qué es lo que habría que hacer para aplicar esta regla del trapecio, ¿sí? Primer paso, obtener la altura de cada trapecio, delta x, ¿sí? Lo que antes era el ancho del rectángulo, ahora es la altura de los trapecios. ¿Cómo lo hacemos? En esencia, la misma fórmula que aplicábamos antes. Identificar dónde comienza mi área de interés y dónde termina mi área de interés. Hacemos una resta. Primero B, ojo, mucho cuidado con el orden. Primero B menos A entre el total. Recuerden que N representa el total de trapecios que estoy utilizando. En este caso serían 4, ¿no? Si lo aplicamos aquí, sería, bueno, determinar o conocer la coordenada B menos A, lo que valga entre 4. Segundo paso, calcular los extremos de las bases de cada trapecio, es decir, determinar cada uno de mis extremos de aquí, x0, x1, x2, 3, 4 y los que se ocupen, ¿sí? ¿Cómo los voy a determinar? Si tengo la gráfica y puedo identificar de la propia gráfica los extremos sin problema, no hay necesidad de aplicar la fórmula, ¿sí? Pero si no lo tengo tan claro, es mejor sustituir. ¿En qué consiste mi fórmula? ¿Qué es lo que voy a reemplazar? Para empezar, para el trapecio 1, tengo que empezar con el 0. Acuérdense que ahí empiezo desde antes, desde mi extremo izquierdo, digámoslo así. Entonces, tengo que reemplazar la I por un 0. ¿Sí? De manera que aquí tengo 0 y este va a ser el valor de mi extremo A y el valor que ya obtuve de delta x, ¿sale? Hacemos las operaciones. Obviamente aquí va a ser delta x por 0, se me hace 0. Para cuando tenga que obtener la segunda coordenada, que en este caso va a ser x1, entonces ahí y vale 1. Y vale 1, entonces sería x1, aquí anoto un 1 en lugar de la i. Delta x también lo voy a reemplazar por lo que yo tengo acá atrás, pero con paréntesis. Y la a
con el valor de mi extremo izquierdo de toda la figura, ¿no? El área de interés. Y así voy cambiando mi contador, ¿sí? Hasta llegar al último extremo que necesito. Ya que tengo todos los extremos, entonces puedo determinar las alturas. Lo que antes eran las alturas de los rectángulos, ahora son los tamaños de las bases o la distancia de cada base. Y para ello tengo que evaluar la función. Recuerden que en cada ejercicio la función va a ser diferente. Entonces, lo que tengo que hacer es reemplazar la x que aparezca en mi función por lo que haya obtenido para x0, para x1, para x2, ¿sí? Etcétera. Entonces se reemplaza en mi función el valor de la x por los extremos que haya obtenido en el paso anterior. Se evalúa y se obtiene el resultado. Y por último, lo único que voy a hacer es aplicar la regla del trapecio, que en esencia viene siendo esto: determinar el área de cada trapecio considerando las coordenadas que tengo como base menor, base mayor, ¿sí? Hacemos esta operación y calculamos el área de cada trapecio por separado y por último sumamos todas las áreas obtenidas. En esta fórmula tengan mucho cuidado de respetar. Primero se hace la suma de las bases y después multiplico por delta x, ¿sale? Bien, pues eso es todo en este video. Nos vemos luego.